profesor de formación del profesorado. Profesor también de Psicología del Instituto Juan Pablo II, de cuyo máster ha sido director. Entre sus publicaciones, pues voy a hacer una presentación lógicamente breve, se trata de escucharle a él. Entre sus publicaciones merece la pena destacar sus libros como coautor, La persona completa, aproximación desde la antropología, la biología y la psicología, hecho con Gracia Arolas y conmigo. Ni la mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer, apuntes de psicología del matrimonio y la familia, escrito con Gracia. Y como autor único, Pedagogía y realidad, un bello paisaje y la forma cristiana de educar. En el caso de José Ignacio, lo que enseña y lo que vive van de la mano. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Y muchas gracias a la Universidad Cardenal Herrera, especialmente al profesor Fallos, por este exceso de afecto, creo yo, y cómo no, a Chelo Isart, mi decana, a la que no he podido negarme. Así que muy amables. Vuestro afecto me abruma un poco. Voy a hacer una intervención, si pueden todavía resistirlo, basada sobre todo en 3 historias. He titulado la conferencia Porque el hombre, así como está, no es interrogación, es causal, porque el hombre predomina en las estrellas. Y siguiendo las indicaciones de Chelo, dice, habla algo de la narración. Bien. Entonces voy a hacer una brevísima introducción, lo más breve que pueda, porque veo que hay coincidencia con todos los ponentes anteriores, cosa que me ha llenado de alegría. Y después tres historias. Comienzo pues con una breve introducción. Cuando decimos educar para la libertad, yo creo que añadimos a la palabra educar un complemento innecesario. Es una especie de pleonasmo que hacemos porque la educación o nos hace más libres o no es tal. Bien, vamos a partir de este presupuesto. La persona es un tenso entramado somatopsíquico espiritual. Yo creo que sin asentar este punto de partida sería como ponernos a trabajar no sabiendo nada del material con el que trabajamos. Como de esto creo que ha habido, como digo, coincidencia y se ha explicado bien, no me voy a detener. Pero por ser la persona este tenso, yo diría incluso agónico, pero bueno, no me voy a detener aquí. Agón significa lucha en griego. La persona yo creo que es agónica. Bien. Por lo tanto, es abierta, de esto han tratado algunos ponentes anteriores, es radicalmente abierta, es verbal. Si tuviera que detenerme aquí, haría un alegato a favor de la palabra en educación. Es relacional, es comunional. Esto nos da la clave de que para formarse, en cierto modo, hay que aprender a relegarse para entrar en esa comunión y en esa relación. En nuestra tarea de alcanzar, como reza el título de las jornadas, de alcanzar cada vez mayor libertad, que es una ardua tarea siempre inacabada, el escollo principal, por lo tanto, el obstáculo con el que nos vamos a encontrar es el egocentrismo. Como escribe el filósofo y maestro de escuela, por cierto, Ferdinand Ebner, un librito que tiene, creo que lo conocerán, La palabra y las realidades espirituales, pues hace una afirmación muy valiente. Dice, demencia no es otra cosa que la enfermedad del espíritu del hombre que enraiza en la ausencia de tú para su yo. Dice que la ausencia de un tú para mi yo, eso es la demencia. Incluso, tampoco puedo detenerme aquí, pero bueno, dice la persona que está radicalmente abierta y la apertura más radical que podemos tener, la criatura, es la apertura a Dios. Dice, pues la persona que está radicalmente abierta, aunque sea un incapaz para esta vida, aunque no sirva para nada en la sociedad, etcétera, 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 nunca se vuelve loco. Por lo tanto, la apertura es una condición humana radical. Por otro lado, la fragmentación de la persona propia de la posmodernidad, viva usted como quiera siempre que no me salpique, ese es el lema, no ha hecho sino agravar el problema, ya que podemos vivir a fragmentos y desconectados de nuestro centro más íntimo, aunque paradójicamente hiperconectados, por otro lado. Esta fractura de la persona, lo que yo deseo, se hablaba antes, etcétera, o despersonalización, puesto que es una fractura de la persona,
procura una ganancia inmediata. Nos libera de esa tensión que define la unidad que es la persona, una unidad tensa. Pero esa ganancia inmediata deja al corazón humano vacío y solo en su angustia. Vienen a la cabeza las palabras de San Agustín, impresionantes en sus confesiones, cuando dice: espero, Señor, espero que me recompongas de la fragmentación. Yo creo que esto hoy nos resuena muy como una urgencia educativa, recomponer de la fragmentación. Espero que tú me recompongas de la fragmentación en que estuve escindido al apartarme de ti, que eres la unidad, e ir tras mi propia difuminación en el mundo de la multiplicidad. Este tema lo ha tratado también muy bien Edith Stein. Dice: hoy la persona merodea junto al muro, pero no sabe nada del castillo interior, haciéndose eco de Santa Teresa. Bien, toda verdadera educación, pues, como hemos visto en estas jornadas, que no sea mera adquisición de habilidades o de conocimientos, que eso sería instrucción, o como mucho formación, pero no educación, buscará integrar todas las dimensiones de la persona. En la presente exposición, donde voy a colocar el acento es en la necesidad, para que se dé esa integración, de asentarse o caminar sobre adecuadas narraciones. Porque la narración proporciona la vía, el cauce, sobre el que construir nuestra propia biografía. Como los raíles sobre los que vamos a construir nuestra biografía. ¿Sobre qué narración está construida nuestra biografía o desarrollada nuestra narración? A nuestros alumnos, ¿qué narraciones les proporcionamos para que elaboren su propia narración? Porque nuestra narración siempre es guiada. Es proponiendo ejemplos, que es lo propio de la comunicación educativa. Lo sabemos todos los que nos hemos dedicado a la educación. Levantan la mano los alumnos y dicen: ¿podría poner un ejemplo? Debemos decir: sí, claro, he venido aquí para eso, para poner ejemplos. Es proponiendo ejemplos como facilitamos que se exprese, o sea, que se libere la persona en su exclusividad, o sea, que desarrolle su propia narración. Bueno, pues voy a hacer lo más sucintamente posible, a contar 3 historias correspondientes a 3 personajes. 2 de ellos son de ficción: Hamlet, el Hamlet de Shakespeare, y Segismundo de Calderón de la Barca. Aunque alguno no tenga en este momento en la mente toda la trama argumental, no pasa nada, es muy sencilla, todos los conocemos y yo diré 2 pinceladas y se cogerá. Y el tercer personaje, no un personaje de ficción, sino un personaje bíblico, que es José. En Hamlet quiero representar, en esa narración de ese personaje, en su descripción, el hombre incapaz de libertad, no alcanza la libertad. En Segismundo, personaje que aparece cronológicamente unos años después en la literatura que Hamlet, veré representada la ardua tarea en la conquista de la libertad, la tarea de alcanzar la libertad. En el personaje bíblico José contemplaremos al hombre libre. Por lo tanto, comienzo con los 3 personajes. Como digo, voy a confrontar a Hamlet con Segismundo. Comienzo por Hamlet. Bueno, la tragedia la tienen en mente, ¿no? El padre de Hamlet ha sido asesinado por el tío de Hamlet. Bien. Y, muy interesante ese personaje, el espectro del padre, que inflama la cólera y la ira y el deseo de venganza constantemente en el hijo. Esto daría también para un buen desarrollo. Bien. Bueno, pues Hamlet representa al hombre que no resuelve su problema de conciencia, porque no consigue sobreponerse. Palabra castellana muy interesante. Ponerse por encima de uno mismo. Sobreponerse. Autotrascenderse. Me parece que ayer hubo una comunicación con este tema. Es el hombre atrapado en su pasión. Víctima de su pasión, como dice el personaje en uno de los momentos de la tragedia. Soy víctima de una pasión. Sí, es que él experimenta una pasión, todos las experimentamos y las hemos experimentado, pues es una víctima. Por eso hay un principio pedagógico de primera magnitud, que es no tomar una decisión cuando uno es víctima de una pasión.
lo decía muy bien San Ignacio, ¿no? No hacer mudanza. Bien. Bueno, pues Hamlet es el personaje víctima de una pasión, a la que sus pensamientos solo consiguen alimentar, porque el pensamiento siempre se distorsiona siempre a favor de la pasión. Por eso es muy importante, yo a mis alumnos les escribía una fórmula en la pizarra que decía: pasión más intelecto igual a obsesión. Forma un círculo vicioso, por lo tanto. Devorado por esta suma de pasión más intelecto al servicio de la pasión, se entiende perfectamente, ¿no? Si yo me enamoro de la vecina del piso cuarto, perdón por el ejemplo tan simplón, todo mi intelecto irá a favor de esa pasión. Bien. Justificará, alimentará esa pasión. Bueno, pues devorado por esta obsesión de la venganza, así es como se desencadena la tragedia. Es una tragedia porque mueren todos al final, como todos saben. Paradójicamente, queriendo hacer justicia, Hamlet, su biografía es una sucesión de actos injustos. Pretendiendo vengar el amor traicionado de su padre, su tío mata a su padre para casarse con la reina, bueno, pues traiciona el suyo. Ofelia, que es su amada, se vuelve loca porque Hamlet recurre a una fingida locura para intentar la venganza. Y esa fingida locura hace que su amada Ofelia verdaderamente se vuelva loca y se suicida ahogándose en un río. Bien. Pretendiendo vengar el amor traicionado de su madre, traiciona el suyo. Por lo tanto, la ventaja que obtiene al refugiarse en una fingida locura será la causante de la locura real de Ofelia, la mujer de la que estaba enamorado. Lo confiesa, en las escenas finales, ante el cadáver ya lamentablemente tarde. Ahora mismo hacía María Ángeles referencia a la educación es aquí y ahora. Lamentablemente tarde. Tiene que confesar delante del hermano de Ofelia, que se llama Laertes, dice: yo he querido a Ofelia. Lo dice tarde. La conciencia postergante es una batalla continua para los educadores y con nosotros mismos. Hay una tarea que hay que realizar. Bien, pues dice: yo he querido a Ofelia y 4000 hermanos no podrán con todo su amor exceder al mío. Qué lástima que lo confiesa tarde, ya ante el cadáver de Ofelia. Bien. Hago un pequeño paréntesis. ¿Qué significa, pues, autotrascenderse? Lo que no consigue Hamlet. El conocido psiquiatra, que todos habrán leído por lo menos El hombre en busca de sentido, Víctor Frank, psiquiatra, filósofo y superviviente, él siempre se presentaba así, y soy superviviente de Auschwitz, pues ha definido esta capacidad como un hecho antropológico fundamental, como la esencia de la existencia humana. O sea, romper ese círculo blindado del egocentrismo. Concretamente la define así: se entiende por ella autotrascendencia, uno mismo, trascendencia, el hecho fundamental de que el ser humano apunta. Qué interesante lo que nos decías también ahora de proponer altos ideales, altas metas, porque el ser humano apunta a algo más allá de sí mismo, que no es el mismo, y ese deseo lo lleva en el corazón, a algo evidentemente o a alguien, porque nuestra meta más alta es una relación con otros, a un sentido que hay que cumplir o a una coexistencia humana. Esto Aristóteles lo llamaba la postura del arquero. Es una imagen interesante la de Aristóteles. Decía, la postura humana correcta, Aristóteles, autor precristiano, no es sospechoso de cristiano. Nosotros sabemos cuál es nuestra meta, ¿no? Dice: yo corro para alcanzar a Cristo, dice San Pablo, habiendo sido ya alcanzado por él. Bien, pues Aristóteles decía que la postura humana es la postura de un arquero, en máxima tensión, apuntando hacia una meta. Bueno, pues esta capacidad de autotrascendencia conlleva, obviamente, como experimentamos cada día, basta ponerse a estudiar para experimentar que he de desconsiderarme. Si no, no puedo ni siquiera entender el objeto de mi estudio. Pues bueno, esta autotrascendencia, que conlleva un cierto olvido de sí,
es la que hace posible el despliegue de la propia biografía. Abre la puerta del yo, podríamos decir. Esto lo ha descrito muy bien Julián Marías también, en su obra cumbre, ¿no? La metafísica, antropología metafísica. Lo ha descrito muy bien, además de una manera yo creo que hasta graciosa, ¿no? Dice, lo peculiar de la persona humana no es lo biológico, ni lo psicológico. Madre mía, hoy que sufrimos una psicologización tan tremenda, ¿no? Dice, es lo biográfico. Lo biográfico, ¿qué quiere decir? La narración inédita, la novela que tú y yo debemos escribir y que está por escribir. Eso es, bueno, es obvio, ¿no? No hace falta aquí entre filósofos explicarlo esto mucho. Julián Marías dice, hombre, nadie se presentaría aquí diciendo, a ver, preséntese usted. Nadie diría, yo soy un mamífero. Cosa que es absolutamente cierta. Pero se espera de cada uno de los que están aquí algo más que sea un buen mamífero. Tampoco nadie se presentaría con lo psicológico. Nadie diría, usted, preséntese, yo muy introvertido. Bueno, pero eso no dice lo que tú eres. Y introvertido no es una etiqueta moral. Para saber quién eres tú, necesito escuchar tu historia, necesito escuchar tu biografía. Por eso, Julián Marías añade un calificativo. Yo a mis alumnos se lo escribía en la pizarra, para que se les quedara esa palabra antipsicológica metida en la cabeza. La persona es futuriza, dice Julián Marías. Un adjetivo magnífico. Futuriza, lanzada al futuro. Bien, pues hago mías a este respecto, voy a leer la cita, las palabras de Elizabeth Lucas, una psiquiatra y terapeuta, es la principal, o una de las principales, discípulas del citado Frankl. Y al final de sus días, en uno de sus últimos libros, escribe lo siguiente. Cito. Algunas formas de volver la vista atrás pueden llegar a coartar la libertad. Algo de esto apuntabas ahora también, María Ángeles. Que le pregunten si no a la psicología. Con el entusiasmo de los primeros años, esta disciplina ya causó suficiente daño, forzando sin escrúpulos a la retrospección. Muchos pacientes que únicamente hubieran necesitado un poco de aliento se obstinaron en rememorar, o sea, en no salir de su yo, entiéndase bien las palabras que está diciendo. Se obstinaron en rememorar, tendidos en divanes psicoanalíticos, los acontecimientos negativos de su infancia y nunca más por ello se desprendieron de ellos. Durante el resto de su existencia se sintieron determinados e influidos por un horror pretérito. Hombre, me viene la cita del Evangelio que me imagino que os está viniendo a la cabeza, ¿no? El que pone la mano en el arado. Bien. La vista atrás, por tanto, con una intención de reproche, de venganza exclusivamente, coarta la libertad. Y aún voy a leer otra cita de esta psiquiatra, que escribe estas palabras, ella dice que son como su testamento, después de dedicar toda su vida a la práctica clínica. No creáis en la utopía científica de que mediante la técnica y las píldoras se pueden arreglar las cosas. La técnica y las píldoras son inhumanas cuando no se alían con el espíritu del amor. No apostéis por el moderno sacerdocio de psicólogos y psicoterapeutas, ni por sus promesas curativas. No están en disposición de cumplirlas. Sois personas. Me parece que esto en este congreso cae muy bien, ¿no? Sois personas, personas únicas, y como tales resuena en vosotros un acorde, el acorde del Creador providente sobre las personas. Por lo tanto, si tú eres una imitación, una imagen del Creador, tienes también una providencia sobre unas personas, alumnos, hijos, etcétera, que se te han encomendados. Termina la cita diciendo, eso a pesar de tus debilidades y defectos. Si está muy bien presentarnos ante nuestros hijos y alumnos como falibles, que es lo que somos, por no decir como pecadores, que es lo que también somos. Bien. Dice, a pesar de ciertas debilidades y defectos, os bastáis para convertiros en un acorde en el que resuene afectuoso amparo sobre los que os han sido confiados, preocupándoos activamente por algo o por alguien, reduciréis vuestras preocupaciones. Bueno, termino la cita y por favor volvemos a Hamlet. Hamlet, como es sabido, da forma a este drama interior
al personaje del príncipe Hamlet encadenado en la pasión de la venganza a través de un personaje simbólico que es la sombra del rey difunto. Dramatiza muy bien así el conflicto. Va apareciendo el espectro del rey difunto a lo largo de la obra, anulando la voluntad de la que se ha hecho mención aquí en varias ocasiones, anulando la voluntad de su hijo Hamlet, impulsándolo a la venganza. Cito lo que le dice el espectro de su padre. Luego que me oigas, habla el difunto padre, prometerás venganza. Si tuviste amor a tu tierno padre, venga su muerte. Venga un homicidio cruel y atroz. Y comienza, eso en las almenas del castillo, son las primeras escenas, comienza a relatarle cómo sucedió el crimen. Sí, aquel monstruo adúltero supo inclinar a su deshonesto apetito la voluntad de mi reina, la esposa, que yo creía tan llena de virtud. Oh Hamlet, cuán grande fue su caída, yo cuyo amor para con ella fue tan puro, y se rindió a aquel miserable, su cuñado. Dormía yo una tarde en el jardín, según lo acostumbraba siempre. Tu tío me sorprende en aquella hora de quietud y trayendo consigo una ampolla de licor venenoso derrama en mi oído su ponzoñosa destilación. Así fue que estando durmiendo perdí a manos de mi propio hermano mi corona, mi esposa y mi vida a un tiempo. Con eso ya tenemos la trama. Hamlet responde, tu precepto solo. O sea, voy a vivir para esto. El intelecto se va a unir a la pasión. Tu precepto solo, sin mezcla de ninguna otra cosa, vivirá escrito en el volumen de mi entendimiento. Sí, por los cielos, te lo juro. A partir de ese momento, Hamlet será consumido por su pasión. Pasiones que viene del verbo latino patior, que significa sufrir. Sufro una pasión. Y ya es víctima de sus pensamientos, ha pasado también a la historia de la literatura como ejemplo del príncipe melancólico, porque solo hace que pensar. Esto daría para otra conferencia. Débil y melancólico. Bien, huye de su venganza intentando mostrar a su tío Claudio o sea, al asesino y a su madre lo que han hecho, ponerles delante la culpa. ¿Cómo? Fingiéndose loco y a través de una compañía, como recordarán, de cómicos. Utiliza Shakespeare la argucia del teatro dentro del teatro. Después esta compañía va a representar un crimen como este y yo observo escondido la reacción. Van a saltar, claro. El asesino, marido de su madre, que están allí contemplando la obra de teatro. Bien. Dice, yo haré que estos actores representen delante de mi tío algún pasaje que tenga semejanza con la muerte de mi padre. A ver qué pasa. Sin embargo, tal y como vemos que sucede, en el desarrollo dramático de esta tragedia, no basta al hombre para alcanzar la libertad ser situado frente a la culpa. No basta. Es necesario, pero no basta. De hecho, cuando acaba la representación y el actual rey, Claudio, el asesino, se va viendo cada vez más representado, sale hecho una furia de la sala pidiendo luz. Es muy interesante ese punto que mete el autor. Luz, luz, necesito luz. Bien, Hamlet en ese momento tiene miedo de sí mismo. Sabe que es víctima de una pasión, porque entonces la reina, ofendida, le dice que vaya a sus aposentos. Y Hamlet, antes de acudir al aposento de su madre, dice, oh corazón, no desconozcas la naturaleza. O sea, metido en una pasión puedo desencadenar una tragedia. ¿Y esto qué tiene que ver con la educación hoy? Pues tiene que ver. Ahora lo veremos. No permitas que en este firme pecho, dice Hamlet, se albergue la fiereza de Nerón. Déjame ser cruel, pero no matricida. El puñal que ha de herirla a mi madre está en mis palabras, no en mi mano. Efectivamente, entra en el aposento y le dirige durísimas palabras a su madre, que se queda destrozada, porque además Hamlet coge un retrato de su padre, del primer marido, y un retrato de su tío, y acorralando a su madre allí en su aposento, le muestra el retrato de su padre, y le dice,
pudiste abandonar las delicias de aquella colina hermosa? Le enseña el retrato de su tío. Por el cieno de este pantano inmundo. Bueno, en fin, toda la escena, no la voy a contar. El resultado es que su madre dice, ¡ay, Hamlet! Despedazas mi corazón. A lo cual Hamlet responde, sí, pues apartad de vos aquella porción de vuestro corazón más dañada y vivid con el que resta inocente. Buenas noches. Pero no volváis al lecho de mi tío. Si carecéis de virtud, aparentadla al menos. A todo esto ha aparecido la sombra nuevamente de su padre, que hace que no decaiga la inflamación de la cólera, que es una inflamación, ¿eh? Esto lo explica muy bien, me parece que es San Gregorio Magno. Dice, sí, sí, es el fuego, es un fuego, ¿verdad? La cólera. Añade, sí, es el fuego del infierno. Eso es San Gregorio. Bien. Bueno, dice, la sombra se aparece instigando de nuevo a Hamlet. Vengo a inflamar tu ardor. Bueno, los hechos, ya voy a dejar esta tragedia, porque quiero contar las 3 historias. Esta es la primera, si pueden resistirlo. Bueno, pues la sombra, los hechos se van a precipitar a un fatal desenlace. Todo lo que va a hacer Hamlet ya siempre acaba mal. Bien, hagamos una pausa para decir, ¿y esto a nosotros en qué nos va y qué nos viene? Bueno, pues sí, podemos hacer esta reflexión. La época posmoderna, ¿qué pasión ha desatado en nuestros alumnos? Como creo que se ha dicho aquí ya, la pasión por el yo. La pasión por el yo. No valen ni argumentos científicos, como algunos ponentes que me han antecedido han puesto aquí de manifiesto. Ni siquiera un argumento científico es argumento ante la soberbia del yo que se levanta. ¿Cuántas veces nos han dicho en clase, eso es lo que piensa usted, pero yo? Bueno, hombre, faltaría más que tú me digas lo que piensas, dímelo. Yo te digo lo que pienso y mis fuentes. ¿Me podrías decir tú lo que piensas y tus fuentes? Cuando le dije esto a un alumno me dijo, no me líe con filosofías. Digo, bueno, si quieres no liarte. Bueno, la hiperinversión en el yo la llamaba Lipovetsky. La hiperinversión en el yo, el autocentrismo radical. Víctimas de esta pasión, muchos jóvenes hoy, jóvenes y adultos, y nosotros que somos también hijos de esta época, pues parecen navegar en un carguero a la deriva, sin destino, cegados por la ilusión de una alegre novedad. Ya es posible en nuestra época vivir sin objetivo y sin sentido. Es la euforia de este logro. No me sermonees más, decíamos antes también, ¿verdad? Porque ya es posible vivir sin objetivo ni destino. En el ámbito educativo, este barco a la deriva ha dejado su cargamento, No voy a extenderme aquí, no sea que me entre la cólera como a Hamlet. Pero ha dejado su cargamento de paidocentrismo, didactismo, psicologismo, relativismo, etc. Debemos considerar entonces esto, planteo esto entre filósofos y pedagogos. Si el verbo hago de la palabra pedagogía, hago significa conducir. Si ha caído el verbo hago, porque ya no vamos a ningún sitio conducidos, ¿cómo es posible formar a alguien? Edith Stein dice, formar a alguien es darle forma según una imagen, según una hechura que responde a una imagen. Si ya no hay modelo, ni necesidad de conducir a nadie, porque cada uno va ya a su propio deseo, ¿cómo es posible formar a alguien? Bueno, dejemos al príncipe Hamlet y voy a pasar de puntillas, aunque sea, por Segismundo de La vida es sueño. Creo que el drama es también conocidísimo. Partimos de Segismundo encadenado en unas ruinas en medio de un bosque. Magnífico. Hombre, estamos en el siglo de oro, Calderón de la Barca. Creo que ya no se estudia esto en las aulas, ¿no? No. Bueno, se pierden ustedes el barroco. Hombre, estamos además en el ambiente de la contrarreforma. La vida es sueño es un alegato sobre la libertad. Y aparece Segismundo encadenado, la naturaleza humana encadenada allí. Bien, yo me acuerdo cuando daba literatura en bachillerato, les decía, primera obra que vamos a estudiar, obligatoria por supuesto, mañana han de traer el libro, La vida es sueño de Calderón de la Barca. Primer día, abran la obra. A ver, usted lea. Dice, hipogrifo violento que corriste parejas con el viento.
esto es una mierda, con perdón. Esto no hay quien lo entienda. Hombre, despacio, despacio. Vamos a ver las claves para poder entender esto. Al final, por cierto, evaluación. Bueno, 9, 10, 9. Claro, porque has podido entenderlo y has visto que es una genialidad. Bueno, avanzo. Segismundo, al contrario que Hamlet, Segismundo versus Hamlet, Segismundo es el hombre que sí logra tomar distancia de sí, que es una de las facetas de la autotrascendencia. Tomar distancia de sí, sobreponerse. Por eso digo que es un icono de la conquista, de la tarea de ser libre. Será una persona libre, porque, cito a Edith Stein, consigue poner en manos de su centro independiente, su alma, su espíritu, o llámalo X, pero no lo elimines, porque si no has eliminado a la persona. Bueno, pues Segismundo consigue poner en ese centro independiente todo su ser corporal anímico y también sus circunstancias. Podríamos decir que es un barco donde hay una sala de máquinas que uno conduce. El protagonista del drama de Calderón es pues un símbolo del arduo logro de la libertad. De hecho, hay un biógrafo, un crítico de su obra, que dice: al bajar el telón, sabemos que además del destino de Segismundo, ha triunfado el destino del hombre en general. De hecho, los últimos versos del drama calderoniano son estos, cuando luego, como saben, se amotina el pueblo, liberan a Segismundo, y Segismundo se enfrenta a su padre Basilio y le vence. Cuando lo tiene bajo sus pies, dice: pues que ya vencer aguarda mi valor grandes victorias, hoy ha de ser la más alta, vencerme a mí. Esa es la conquista de la libertad. Bien, abre el drama, repaso algunos puntos, la visión, como decía, de Segismundo preso en el interior de una torre abandonada en un monte boscoso. Ahí tiene lugar el primer famoso monólogo. La obra tiene 2 columnas, el monólogo sobre la libertad y que es la segunda jornada de las 3 que tiene, el monólogo sobre la vida como un sueño. En el primero, Segismundo, encadenado, dice que esa existencia no es una existencia. El primer monólogo, que es una maravilla, es una obra de arte. Lástima que esto no se estudie en las escuelas. Bueno, no sé si se estudia o no. Porque después de diseminar determinados elementos, Calderón de la Barca, como símbolo de la libertad, el arroyo, culebra que entre flores se desata, el ave, nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Todo ha sido gratis, ¿eh? Así el río, así el pez, que gira a todas partes, etc. Y luego recoge todos esos elementos con estos versos. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave, exención tan principal que Dios ha dado a un cristal, río, a un pez, a un bruto o a un ave? De tal manera que la libertad es un constitutivo de la existencia. No se entiende lo que es la existencia humana sin ese constitutivo. De hecho, Segismundo dirá: yo soy un esqueleto vivo, un animado muerto, si no poseo la libertad. A lo largo del desarrollo de toda la trama, Calderón afirma la posibilidad factible siempre, a pesar de cualquier condicionamiento, de la libertad humana. Yo creo que esto en la educación es fundamental. Si digo que tú eres una persona, aunque tus condiciones intra o extrapsíquicas sean muy penosas, digo que tú eres libre. Por eso no hay acto educativo que no apele a la libertad. ¿Y tú qué piensas hacer? Eso es tuyo. Esta es la pregunta. También para la terapia, ¿eh? Es que yo ha sido un desastre mi vida, mi no sé qué, mi no sé cuántos. Bueno, pero ¿y tú qué piensas hacer? ¿Ser una víctima como Hamlet o alcanzar la libertad como Segismundo? No es la educación, reparemos en la palabra edúcere, de la doble etimología de educación, educar y edúcere. No significa edúcere salir afuera de la cueva, como Segismundo. Abandonar la cueva de nuestros sentimientos egocéntricos. Es lo que hacemos con los niños, si no hace falta explicarlo.
Cuando le decimos, no, ahora le dices a tu hermanito que le vas a devolver el coche que le has quitado. Enseñamos a salir de la cueva del egocentrismo. Y nuestros pensamientos, por cierto, insustanciales, dice la palabra de Dios, que encadenan nuestro yo para alcanzar mediante lo que debe ser hecho. Aquí es donde quiero ir a parar ahora en unas frases de Segismundo. Alcanzar mediante lo que debe ser hecho la libertad. Bien, al final de la primera jornada, no sé si recuerdan, es cuando el padre de Segismundo, que le remuerde mucho la conciencia, porque encadenó a su hijo al nacer debido a que un horóscopo, un estudio de los astros, le dijo va a ser sanguinario y cruel este hijo y te va a quitar el trono. Es más, en el parto, para añadir más drama, muere la madre, con lo cual el padre, convencido de que este hijo va a ser una fiera, lo tiene encadenado en un lugar oculto. Pero le remuerde la conciencia al rey Basilio. Esto es muy interesante. Porque no puede acallar una duda que le atormenta. Dice, tiene a su hijo allí, escondido y encadenado. Hay un sirviente, Clotaldo, que le atiende y tal. Pero piensa el rey Basilio, el lado más esquivo, la inclinación más violenta, podríamos meter aquí, nosotros llamaríamos el temperamento, ¿verdad? El lado más esquivo, la inclinación más violenta, el planeta más impío, solo el albedrío inclinan, no fuerzan el albedrío. Esta es la duda que le reconcome. Luego, a lo mejor, su inclinación no le vence, porque el hombre predomina en las estrellas. La frase es de Basilio, del padre de Segismundo. Bueno, pues entonces esto introduce el segundo eje temático del drama, la vida como un sueño, muy propio de la época, ¿no? Como saben todos, inventa este experimento el rey. Voy a narcotizarlo, lo llevo al palacio a ver qué sucede. Bueno, pues sucede que se comporta violentamente, tira a un criado por el balcón, en fin, es un desastre. No voy a meterme en este segundo tema porque toca menos la libertad, aunque sería muy interesante. Porque de esta experiencia, cuando después, nuevamente, viendo el resultado, decide dormirlo otra vez y llevarlo nuevamente a la mazmorra, de esa experiencia, Segismundo saca la conclusión de que la vida es sueño. Dice, entonces esto que viví ha sido un sueño. La vida es un sueño. Este sería otro tema interesante a contrastar con Hamlet, pero no voy a ir por ese camino. Que es, como dice José María Barrio en uno de los últimos libritos que ha escrito, dice, hombre, es que aprender a morir es definitivo. Sería contrastar el sentido de la muerte que aparece en Hamlet, que es muy sarcástico. Por ejemplo, cuando haciéndose el loco mata a Polonio. Y cuando el rey asesino, le dice, ¿dónde está Polonio? Le contesta Hamlet, ha ido a un convite, pero convite donde él es comido por los gusanos. Y lo mismo la escena de los sepultureros al final. O sea, es de un sarcasmo tremendo Hamlet. En cambio, Segismundo dice, o sea que todo es sueño y despertar, esta vida es apariencia. Pero despertaremos un día, ¿verdad? Hombre, esto también es muy bíblico, ¿no? La apariencia de este mundo pasa. Una educación que no contempla la muerte y el verdadero despertar no es una educación fraudulenta. Ahora hablad de esto en clase y veréis. Porque efectivamente, cito a José María Barrio, dice, es que este prepararse para la muerte, este aprendizaje encierra una verdad profunda. No estoy completamente en mis manos, no soy omnipotente. La muerte concentra, recapitula y tensa la andadura biográfica. Por lo tanto, sin contemplar este punto, mala biografía iré yo a escribir, porque hay un plazo. Bien, esta experiencia le lleva a Segismundo, estoy en el segundo monólogo, a decir, sueña por lo tanto el rey que es rey. Magnífico también el segundo monólogo. Sí es rey, pero lo sueña. Así que, chico, eres jefe del departamento. Lo estás soñando. Eres, iba a decir decana, pero no puedo decirlo. Pero no deja de ser un sueño. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño
mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Luego aquí habría otro filón, lo dejo. Segismundo, como digo, debido a su comportamiento, ¿todavía me resisten? Segismundo, debido a su comportamiento, es nuevamente metido en la mazmorra. Llegamos entonces al momento que nos interesa esta mañana, porque si sueño y realidad se confunden, yo sueño que estoy aquí, no sé si he copiado ese párrafo, de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, pero yo era príncipe o soy un prisionero. Si sueño y realidad se confunden, ¿qué le asegura su identidad? ¿Qué nos asegura la identidad personal? Y sobre todo, y lo más importante, ¿qué provoca su cambio de conducta y ponerse en el camino, en la tarea de alcanzar la libertad? Bueno, pues muy interesante, porque muy al contrario de lo que sucede con Hamlet, que malvierte su amor por Ofelia, el amor le desvela la realidad a Segismundo. Porque hay un personaje de una trama secundaria en la que tampoco voy a entrar, un personaje que aparece al principio que se llama Rosaura, del cual Segismundo se enamora. Y dice esto: devuelto a prisión reflexiona, de todos era señor, cuando he soñado que yo era un príncipe, y de todos me vengaba, solo a una mujer amaba, que fue esto verdad, creo yo, en que todo se acabó, y esto solo no se acaba. Yo sigo amando. Luego el amor, el amor que no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Es una guía para el hombre interior. El amor desvela la realidad. Se ha hablado también aquí en otras ponencias de esto. El amor desvela la realidad. El amor y solo el amor educa, porque es el único que desvela al educando que tengo delante. Solo nos conoce quien nos ama. Solo conocemos a aquel al que amamos, porque el amor es la forma más alta de conocimiento. Desvela la realidad. Por lo tanto, este amor no se acaba. Esto es una guía cierta. Y otra muy interesante. Dice, la conclusión de que vivir solo es soñar, a la que ha llegado por su experiencia como prisionero, como príncipe y otra vez como prisionero, le obliga a buscar en su interior, en el castillo interior, en su centro independiente, buscar una seguridad que fuera no la encuentra. Si sé que es el gusto llama hermosa, que la convierte en cenizas cualquiera viento que sopla, o sea que el sentir, el gusto, el deseo, escuchábamos esta mañana, lo apaga cualquier viento que sopla. Eso no es seguro. Dice, acudamos a lo eterno, al centro de la persona. Ahí descubre un camino seguro. Sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Por eso la educación siempre es educación moral. Esté atendiendo a la educación física, plástica, artística, lo que sea. Siempre la educación es educación moral. Quiere hacerme mejor de lo que soy. Bien. Bueno, pues este descubrimiento es el que hace que dé Segismundo un giro copernicano a su existencia. La expresión es de Ratzinger, Benedicto XVI. Dice que él habla de nuestro ser cristiano, pero podríamos decir hasta de nuestro ser persona humana. Supone hacer ese giro copernicano. No dar vueltas alrededor del yo, sino yo ponerme a amar a alguien. El giro copernicano. Giro que Hamlet, arrollado por su ira, nunca pudo hacer. En Hamlet se da la ilusión típica del colérico, creer que la cólera es justicia. Hombre, una cosa les digo, no hay un acto de cólera del cual no nos hayamos arrepentido. Yo ni como padre ni como profesor, cuando me he dejado llevar por la cólera con un alumno o con un hijo, nunca después he dicho, oye, qué bien estuvo aquello.
siempre me he arrepentido de la cólera. Bien. Segismundo, pues, por el contrario, apoyado en su pueblo, tercera jornada, que lo descubre, lo libera de la torre y se enfrenta a su padre, lo vence y ve a su padre, el rey Basilio, a sus pies. Y aquí es donde lo vemos como ha alcanzado la libertad. Le perdona. Perdona a su padre, alcanzando la libertad. Tal acción, paradójicamente, arranca de Basilio, del rey, de su padre, estas palabras: hijo, que tan noble acción otra vez en mis entrañas te engendra. Tú príncipe eres. Muy bien, y ya termino con el último personaje, que es un personaje bíblico, icono de la libertad, creo yo, uno de tantos que podríamos coger. José, no hace falta repetir su historia, la conocemos desde pequeñitos, ¿no? Cuando lo hemos dado en Historia Sagrada, historia magnífica para contar a los niños. Madre mía. No sé si se les cuenta estas narraciones, o no sé entonces sobre qué narraciones van a construir su narración. Bien, pues José es la persona a la que el amor lo hace libre de la pasión. Nuevamente la pasión de la venganza. Contaba 17 años, solo voy a salpicar algunas citas del Génesis. Contaba 17 años cuando nos dice el Génesis que pastoreaba las ovejas con sus hermanos, eran 12 hermanos, y dice que él era el más amado de su padre, como todos sabemos, por ser el hijo de la ancianidad. Claro, sus hermanos poco a poco le rechinan los dientes. Dice, vieron sus hermanos cómo le prefería su padre a todos ellos. Todos aquellos que trabajéis en orientación familiar, este tema lo habéis tratado, ¿verdad? Iba a contar una cosa personal, pero no. Mejor que no. No, es que da un poco de pena ver a dos hermanos de 60 años haciendo referencia a es que el papá a ti ya te compraba, no sé qué. Es lo que me dice mi hermano mayor siempre que me ve. Que tiene casi 70 años y dice, es que el papá te dejó a fumar a ti antes, igual que a mí. Yo era mayor y ya fumaba y tú también. Digo, pues tienes una verdadera tragedia en tu vida, ¿eh? Que yo fumé antes que tú. Bueno, al final lo he tenido que contar. Me dejo llevar de la pasión. Bueno, pues le aborrecían sus hermanos. Bueno, dice la Biblia en un lenguaje que nos retrata nítidamente. Dice que le aborrecieron hasta el punto de que no podían ni siquiera saludarle. Que es lo que nos pasa, ¿verdad? Hay personas a las que no podemos ni siquiera saludar. De su aborrecimiento, además, va en aumento cuando José cuenta sus sueños. Porque bueno, es que los sueños de José también hay que darles un repasito, ¿eh? Le dice a sus hermanos, pues mira, os voy a contar lo que he soñado. Estábamos recogiendo gavillas allí en el campo y la mía se mantenía de pie y las vuestras se inclinaban. ¿Os gusta el sueño que he tenido? Bueno, dice, pues os voy a contar otro. Estaba el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante mí, que era la estrella 12. Bueno, ya no puede ser. Dice, un día la envidia les hace conspirar contra su hermano. Dice que lo ven venir y deciden matarlo. Por ahí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en un pozo cualquiera y diremos que un animal feroz lo devoró. Veremos entonces en qué paran sus sueños. A verás cómo para de soñar. Intercede un hermano, Rubén, uno de los 12, y al final es vendido, como todos sabemos, y a su padre le hacen creer que una fiera le ha devorado, tal, y es vendido a unos ismaelitas que van a Egipto. Bueno, por lo tanto, yo aquí decía yo otro paralelismo. Segismundo sale de la cueva, José aquí lo tenemos saliendo del pozo, pero saliendo del pozo continúan sus desgracias, ¿eh? Porque sale del pozo y en Egipto es vendido, como todos saben, al jefe de la guardia del faraón, un tal Putifar. Y ya sabéis lo que pasa con la mujer de Putifar. Bueno, porque la Biblia deja un versículo muy interesante. Dice, es que José era apuesto y de buena presencia. Esto hacía falta dejarlo escrito, ¿eh? Porque claro, va a ser la causa de otra desgracia. Resulta que, bueno, antes de esto, muy interesante cómo le trata Putifar. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que Yahvé está con él. Génesis 39, 3, 4. Dice, Putifar se daba cuenta de que Yahvé estaba con él y que Yahvé le hacía prosperar, tenía éxito en sus empresas. Y por eso José se gana a su favor, entra a su servicio
y le pone al frente de su casa y todo cuanto tenía se lo confió. Muy bien, este punto sería muy interesante. Bueno, muy interesante no, es imprescindible. O sea que aquí está una variable exclusiva y peculiar de nuestro modo cristiano de educar. El Señor estaba con él. Por lo tanto, es el actor definitivo en nuestro paradigma educativo, con el concurso claro de nuestra libre decisión, de nuestra libertad. Edith Stein lo ha dicho maravillosamente, cito, dice, Él, el Señor, puede conceder dones que no ha puesto en la naturaleza. Él puede remover escorias que están insitas en la disposición heredada o que se han radicado en el alma por propia culpa. Él puede transformar la naturaleza y así influenciar desde dentro, cosa que dirá también San Agustín, ¿no? Maestro que tienes dentro, eso es peculiar nuestro. Influenciar desde dentro en el proceso formativo, de tal manera que resulta sorprendente y asombroso, sobre todo para aquel a quien le sucede. Yo diría que este es nuestro secreto, el secreto del educador cristiano, nuestra escondida sabiduría, que marca nuestra relación con el educando. Nos acercamos al educando con reverencia, también al más rebelde de la clase, o al que más nos contesta, también con reverencia. Por un lado, y por otro fundamenta que nuestra pedagogía es una pedagogía optimista, porque el Señor siempre interviene sacando bien del mal. Vuelvo a José y voy casi terminando. Como todos saben, la mujer de Putifar se fija en José y le dice, acuéstate conmigo, cito Génesis. Dice, ella insistía en hablar a José día tras día, pero él no accedió a acostarse y estar con ella, de tal manera que le calumnia ante Putifar. Dice, ha entrado a mí ese siervo hebreo que tú nos trajiste para abusar de mí, pero yo he levantado la voz y he gritado, y entonces él ha dejado su ropa aquí y ha huido fuera. Es mentira, le arrancó ella la ropa. Su señor se encoleriza, lógicamente, manda prenderlo y aquí tenemos a José de vuelta a la mazmorra. Allí ya sabéis lo que ocurre. Interpreta, que me lo salto, el sueño del jefe de los coperos y del jefe de panaderos y tal, cosa que le sirve para cuando luego el faraón dice que ve que 6 vacas macilentas y flacas devoran a 6 lustrosas y gordas, dice, ¿esto quién lo interpreta? ¿Se acuerdan de faraón? Bien. De tal manera que interpreta el sueño y, muy interesante también sería fijarse ahí, porque Faraón le dice, llega primer ministro de Egipto. Cuenta el Génesis, si leen el relato completo, que va en una carroza. José, hay que imaginárselo, salir de la mazmorra, va en una carroza abriéndole paso, diciendo, dejen paso, que aquí pasa José. El Faraón le dice, tú estarás al frente de mi casa, de tu boca dependerá todo mi pueblo. Sin tu licencia no levantará nadie mano ni pie en todo Egipto. Bueno, por lo tanto, del pozo ha pasado a la máxima gloria del país. Bueno, en efecto, sucede como ha dicho José. Dice, por lo tanto, hay que hacer provisión. Y cuando viene la escasez, dice Faraón a Egipto. Es que aquí vamos a llegar a lo que nos interesa. Dice Faraón a todo Egipto, id a José, haced lo que los diga. Ahora sé que nos suena también, ¿verdad? Haced lo que los diga. Sí, es que José es una figura de Cristo. Haced lo que los diga. Dice, de todos los países venían a Egipto para proveerse comprando grano a José, porque el hambre cundía por toda la tierra. Aquí llegamos a lo que más nos importa para nuestro tema. El reencuentro de los hermanos con José, a quien vendieron. Vendieron a su hermano. Y la intrigante maniobra de José para darse a conocer. Jacob dijo a sus hijos, bajad a comprarnos grano a Egipto para que vivamos y no muramos. Bajaron pues los 10 hermanos de José a proveerse de grano en Egipto. El más pequeño se queda porque su padre dice, solo falta que a otro le pase algo al pequeño. Aquí, por cierto, que está muy interesante la excusa que ponen los hermanos. Cuando ya están delante de José, y José, que los reconoce, pero ellos no le reconocen, José los acusa, primero que nada, de ser espías. Vosotros venís aquí porque sois espías, venís a espiar el país. La excusa que ponen ellos en la que
Yo me veo retratado, no quiero decir nos vemos retratados, porque la excusa es increíble, ¿eh? Habla uno como portavoz de todos y dice, tus siervos no somos espías, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un mismo padre en el país cananeo, solo que el menor está actualmente con nuestro padre y el otro no existe. Digo, señora, es que nos das en el clavo, ¿eh? Oye, pero eso lo has hecho tú. El niño dice, yo no he sido, dice el niño. El otro no existe. No existe ese hermano. Bueno, no vamos a entrar en el detalle de toda la estrategia que él hace, que es conocida, ¿no? Que si os vais, pero se queda uno hasta que no venga el menor, no suelto, etcétera. Bien. Pero ellos llega un momento en que reconocen la culpa. Cito Génesis, dice uno, en un momento que están allí, a fe que somos culpables. O sea, dejémonos de historias. Nos vemos en estas porque somos culpables. El reconocimiento de la culpa es imprescindible en el camino a la libertad. A fe que somos... Bien. A fe que somos culpables contra nuestro hermano, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviésemos compasión y no le hicimos caso. Por eso nos hallamos ahora en esta angustia. Será muy interesante decir esto a nuestros alumnos, ¿no? Porque hay una angustia buena, pero no me quiero meter ahí, pero hay una angustia buena y una angustia mala. Hay una angustia mística y una angustia terrible. ¿Eh? Bien, bueno, pues, dice, por eso nos hallamos en esta angustia. Rubén, el que quiso salvarlo, replicó, ¿no os lo decía yo? Que no pecarais contra el niño y no me hicisteis caso. Ahora se reclama su sangre. Ignoraban ellos que José les entendía, porque había puesto allí un intérprete, pero claro, José entendía la lengua de los hermanos. Entonces, atención a este punto para compararlo con Hamlet, porque dice que José se aparta de su lado y lloró. Recordemos que también nuestro primer personaje confronta a su madre enseñándole los dos retratos, como antes hemos visto. Confronta a su madre con la culpa, pero cruelmente, dejándola desolada. Aquí hay una diferencia. La motivación de José no es la venganza, por eso lo veremos llorar varias veces. Es el bien de... Cuando en uno de los encuentros, que hay varios, José les invita a comer a su propia casa, va haciendo un arte educativo magistral de tira y afloja. Ellos no quieren ir, porque dice, ahora nos hace esclavos a todos. De hecho, hablan con el mayordomo de allí para decirle, no, discúlpanos si no entramos a comer. Y el otro le dice que no, que entráis, que os ha invitado el faraón, por favor. José, perdón. Bueno, dice que José les saluda, los sienta ya a comer. Estos pedazos es que son ya verdaderamente emotivos para acabar esta mañana. Porque José dice que tuvo que darse prisa. Bueno, primero les pregunta, ¿vive vuestro padre todavía? Que es el suyo. Y dice que tiene que darse prisa José porque le daban ganas de llorar. O sea que no es la venganza como Hamlet. Y entrando en el cuarto lloró allí. Luego se lavó la cara, salió corriendo y conteniéndose les dijo, servid la comida. Y ya unos episodios más adelante, donde sigue el tiro de afloja, ya se descubre a pecho descubierto que es una escena verdaderamente emocionante. Por favor, hay que contarla a los niños y a los adolescentes. Por favor, reivindicad la narración bíblica en la educación. Y por cierto, reivindicad la palabra. No puedo callármelo. Yo ya no reivindico nada, pero si tuviera que reivindicar, reivindicaría la palabra. Una palabra vale más que 1000 imágenes. Yo lo decía esto en clase, creían que era el eslogan al revés. Y todos, sí. Digo, pero habéis oído bien lo que he dicho, ¿no? Una palabra vale más que 1000 imágenes. La palabra revela, la palabra desvela, porque todo ha sido creado por el verbo. Por eso todo es verbal. Es verdad, ya lo sé, que hemos pasado de un abuso de la clase, o sea, un abuso de la verbalidad. Bueno, muy bien, pero yo cuando oigo decir a los fieles hijos de la escuela nueva, es que el niño tiene que experimentar y tocar y todo pasarlo por... Digo, sí, pero es que no, es verdad, pero es que nuestra mejor experiencia es la palabra.
ha de experimentar contando cosas. Saca a un niño a la pizarra, apaga el PowerPoint y dile, cuéntame lo que has hecho anteayer. Y ahora cuéntame una historia. Si no practica la narración, ¿cómo va a escribir su narración? Cierro el paréntesis para acabar con el emotivo encuentro con José, icono de la libertad. Esto es la libertad. Dice, ya no se puede contener, hace salir a todos los empleados, se queda allí con sus hermanos y quedándose solo se da a conocer. Y se echó a llorar a gritos. O sea, ya es una cosa descomunal, no le da vergüenza. Y lo oyeron los egipcios, y lo oyó hasta la casa del faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy José. Imaginaos cómo se quedan los hermanos. Dice, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no podían contestarle porque estaban, pues imaginaos cómo estaban, hepatados. Se habían quedado atónitos. José dijo a sus hermanos, vamos, acercaos a mí. Esto es un educador, ¿verdad? Acercaos a mí. Se acercaron y él continuó, yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Y ahora, en fin, no digo que nos pongamos de rodillas porque esto no es. Dice, no os pese mal, ni os dé enojo el haberme vendido, pues fíjate qué interpretación del pasado, no es para vengarse, es para alcanzar la libertad, él y sus hermanos. No os dé enojo el haberme vendido, pues ha sido para salvar vidas. Para eso me envió Dios delante de vosotros. Es algo inaudito. No os pese mal haberme vendido. Podía haber dicho, un momento, habéis visto que ahora soy el principal de Egipto, ¿verdad? Es inexplicable. Sí, es una figura de Cristo, que ha cancelado la deuda. Cancelado la deuda. Solo podemos alcanzar la libertad si alguien cancela nuestra deuda. No, es que sigue, ¿eh? No solo los exculpa, qué actitud tan antineurótica. En la neurosis hay un blindaje del yo, por eso en nuestra época podríamos decir, entre comillas, de manera paraclínica o como quiera decirse, que es una sociedad neurótica, porque blinda el yo. Esto es lo contrario del blindaje del yo. Dice, no os pese mal haberme vendido. Dice, Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra. Hombre, esto es también una buena imagen del educador. Dios me ha enviado delante de ti. Mira, te ha caído en suerte que yo soy tu educador o tu padre. ¿Para qué? Para que puedas sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida mediante una feliz liberación. O sea que no fuisteis vosotros. ¿Qué interpretación de la historia? No fuisteis vosotros los que me enviasteis acá. Por eso no tiene ira. Sino Dios, y Él me ha convertido en padre de Faraón, en dueño de toda su casa y en amo de todo Egipto. Termino. Por lo tanto, bueno, el final de la historia es conocido, ¿no? Hace venir a su padre, venir aquí, ¿eh? Bueno, cito el Génesis. Dice, venid a mí y os traéis a vuestro padre, y vosotros mismos no tengáis pena de vuestras cosas, que lo mejor de Egipto va a ser para vosotros. Fíjate a los que le han vendido. Lo mejor de Egipto va a ser para vosotros. Queda así preparado el camino para otra gran epopeya, para el Éxodo. Historia imprescindible, paradigma de nuestra liberación. O sea, a José su experiencia vital le confirma que su existencia no es un barco a la deriva, propio del hombre posmoderno, un barco que no va a ningún sitio, sino que todo lo que le ha acontecido, y mira que fue una injusticia tras la otra, tenía una finalidad, un sentido que ahora se revela. Su mirada retrospectiva no alimenta su rencor, no aviva su deseo de venganza, y muy importante, no le ancla al pasado. Yo creo que esa es una tarea fundamental en la educación. No eres deudor del pasado, eres padre del futuro. No le ancla en el pasado.
La narración de su historia, en la que desde luego deja y Dios se abre paso, le lleva a vencer el mal y a cumplir su misión con su familia y con todo su pueblo. El amor es más fuerte que la muerte. El amor consiste, como decía con palabras de Benedicto XVI, en el giro copernicano, giro que hace posible nuestra libertad. Desde luego, esta es la historia, la biografía que a José correspondía escribir. En conclusión, la tarea de ser libre, a la cual la educación sirve de manera excepcional, implica disponer la personalidad del educando, fragmentada como hemos dicho, hacia su centro independiente. El corazón lo ha llamado la tradición cristiana. El centro integrador de la persona. Conectarle a ese centro y despertar allí la pasión por el nosotros. Enseñarle mediante ejemplos, que es lo nuestro, poner ejemplos, cómo se realiza el giro copernicano del egocentrismo al amor. Espero que hayan pasado un buen rato, a pesar de la hora, y aquí terminamos.